María, ¿qué fue? ¿Te parece si ya empezamos? Espera un ratito porque le dije que iba a avisarle que ya vas a comenzar. Ah, ya, me avisas, me avisas. Sí, ya te aviso. Cuando se conecta ahí. Así que cuidado las malas palabras. Ya mira, ya como somos los dos, la voy a hacer un poquito más interactiva, ¿te parece? Hola, hola, hola. Y es más, si somos los dos, no sé si te molesta que prendas la cámara, porque literal va a ser como una conversación. Ya, perfecto. Bueno, primero, antes que nada, en nombre de todo el movimiento político LEX, te queremos dar la bienvenida, agradecerte justamente por estar aquí. Y sin más preámbulo, empezar justamente a lo que es la materia de la ciencia penal. Específicamente en el segundo parcial vamos a ver lo que es la teoría del delito. Entonces, primero, ¿qué es la teoría del delito? La teoría del delito es esta ecuación matemática que estás viendo ahí, que es la conducta más la tipicidad más la antijuricidad más la culpabilidad son los elementos que constituyen un delito. Es decir, que para que una persona pueda recibir una condena y pueda hacer y se lo pueda calificar de que haya cometido una infracción, se tienen que dar estos cuatro elementos que los vamos a analizar justamente en este momento. Pero bueno, antes de poder hablarte de cada uno de estos elementos, a mí me gusta empezar como en la pirámide de Kelsen que tuviste que ver en primer semestre, a mí me gusta empezar de arriba para abajo. Primero, ¿qué es el delito? Tenemos que entender, y no te preocupes ni tampoco te asustes porque vamos a avanzar rápido. Yo te voy a dar los conceptos y ojo, si tienes alguna duda, pregúntame y párame. Pero créeme que he hecho la clase de una manera en la que es imposible perderse. Mira, ahorita vamos a ver lo que son delitos y contravenciones, que son justamente estos cuatro elementos que te expliqué, que los vamos a estudiar. El resultado de esto se puede dar en alguno de estos dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un delito y una contravención? Primero, las similitudes. Es que los dos, tanto los delitos como las contravenciones, son lesiones hacia un bien jurídico. Tienes que saber que hay diferentes tipos de delitos. Hay delitos que el bien jurídico afectado es la vida, como un asesinato. Hay delitos en contra del patrimonio, en que es un enriquecimiento injustificado. Hay delitos en contra de la administración pública, como el peculado. Entonces, hay diferentes delitos que tienen diferentes bienes jurídicos protegidos. La diferencia entre las contravenciones y los delitos es que las contravenciones son justamente de transgresiones, o sea, de hechos que son mínimos comparados a los delitos. Y la diferencia fundamental es que una contravención solo puede ser penado con una pena privativa de libertad hasta 30 días. Una contravención puede ser, de los ejemplos que te tengo aquí, un escándalo en la vía pública, puede ser un desorden en la vía, contaminación, conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras que los delitos, y tengo aquí el libro de Zaffaroni, que esta definición la saco de ahí, es una conducta típica, antijurídica y culpable cuya consecuencia es la imposición de una sanción o una condena. ¿Y por qué pongo esas dos palabras? Sanción o condena. Porque no todos los delitos implican una pena privativa de libertad. Hay diferentes tipos de penas. Hay penas pecuniarias, hay disculpas públicas, entre otras. Pero más que nada son estas tres. Entonces, de esto que tú estás viendo aquí, lo que tienes que aprenderte fijo de memoria es el concepto de delito. ¿Ya? Tienes que tener en cuenta que se trata justamente de estos cuatro presupuestos que constituyen el delito. Ahora bien, ahorita ya vamos a entrar en los cuatro puntos más importantes de la teoría del delito, que es la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la antijuricidad. Antes de entrar, quiero hacerte una pausa y quiero explicarte que el tema acción, quiero que te deslindes de todo lo que tú hayas escuchado en civil.
En civil tú tienes que haber escuchado que sí, que el sujeto titular de la acción, que todas esas cosas. Bueno, aquí es completamente diferente. O sea, algo que tienen que tomar en cuenta aquí es que no es lo mismo la acción en penal como la acción en civil. Entonces, ¿por qué empiezo con la palabra acción? Porque quiero que tomes en cuenta que las acciones las pueden cometer tanto animales como personas. Pero al derecho penal, lo que le interesa no es la acción en sí, sino es la conducta. ¿A qué me refiero con la conducta? Es un hecho que emana de la voluntad de alguien cuya intención es agredir, lesionar, hacer daño a otra persona. Y este daño no necesariamente tiene que ser material. O sea, no solo se trata de que yo te veo ahorita, te meto un puñete y digo, ¿sabes qué? Con eso hay un delito. No, porque existen delitos que solo son de puesta en peligro o contravención. Te voy a dar un ejemplo. Si tú sales a manejar borracha, espero que nunca lo hagas. Si tú sales a manejar borracha, tú no necesariamente las veces que sales a manejar borracho matas a alguien. Puede que pase, como puede que no. Pero el hecho de que tú manejes en un estado de ebriedad puede ser penado debido a que estás causando un riesgo, poniendo en peligro un bien jurídico, debido a tu negligencia en este caso. Entonces, aquí justamente entramos en materia y vamos a leer lo que dice el artículo 22, que son las conductas penalmente relevantes. Que tienes que saber que no solo se tratan de cosas de hacer, como una acción, sino que también hay conductas que son de no hacer, que son omisiones. ¿Qué es una omisión? Es en el caso en el que tú tienes el deber objetivo de cuidado, que ya lo vamos a ver más adelante, tú tienes una responsabilidad frente a ese bien jurídico. Y debido a que tú no lo cuidas, ese bien jurídico se puede ver lesionado. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta en torno al derecho penal es que al derecho penal, y te lo voy a decir de la manera más cruda posible, al derecho penal no le importan las ideas. Para que un delito o una contravención se constituya, debe materializarse. Es decir, que tiene que ser algo exteriorizado al mundo. Nadie te puede penar a ti por tus pensamientos. O sea, si tú ahorita me dices, este man me cae pésimo, Moisés me cae pésimo, quiero matarlo. Tú no puedes coger y por eso yo no te puedo coger y meterte a la cárcel o iniciar una acción penal contra ti. ¿Sí me explico? Tiene que ser una conducta exteriorizada, o sea, tiene que ser algo que salga, que se materialice en el mundo, de alguna manera u otra. Eso es en torno a la acción, es hacer algo. Ahora viene la omisión, que es lo contrario. Omisión de omitir es de no hacer algo. Lo interesante que hay que tomar en cuenta en la omisión es que, a diferencia de que la acción te dice qué es lo que no puedes hacer, la omisión te dice qué es lo que debes hacer. O sea, la omisión te dice, debes cuidar al niño. Y si no lo cuidas, pasa tal cosa. Pero lo interesante que tienes que tener en cuenta con la omisión, a diferencia de la acción, es que la omisión siempre depende del contexto y de las circunstancias. Te voy a dar un ejemplo. No sé si a ti te guste, pero por ejemplo, a mí me encanta leer. Y creo que todos sabemos que leer un libro en ningún lugar es un delito, ¿verdad? Leer un libro es lo más natural posible. Pero si yo soy niñero y el día de mañana el niño que está bajo mi cuidado se está ahogando y yo en vez de ir a ayudarlo, estoy leyendo un libro, mi conducta se vuelve penalmente relevante, porque yo tengo un deber de garante hacia el niño. ¿Sí me explico? Es decir, la acción es hacer algo, pero la omisión depende muchísimo de las circunstancias que se están dando, ya que puede ser tanto, como te digo, un deber objetivo de cuidado o una posición de garante. Ahora, esto es importante que tienes que tomar en cuenta que Zavala lo sabe tomar bastante. La omisión es de dos casos. Puede ser propia como puede ser impropia. La omisión propia es
En palabras técnicas, pasividad jurídica, pero yo te lo voy a poner en palabras para que lo entiendas completamente. La omisión propia quiere decir en que tú no haces caso a una norma expresa o a una orden directa de una autoridad competente. Entonces, yo te pongo el ejemplo del artículo 282, que el artículo 282 es, eh, lo voy a leer para que lo veas completamente y lo tengas en cuenta. El artículo 282 se llama incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y este de aquí, yo no sé si tú quieras ser penalista, no sé si te interese, pero este es un delito que en la práctica se lo ve bastante y lo utilizan muchísimo los fiscales en el momento en el que le piden información a las personas. Vienen y dicen los fiscales, a ver, yo a María la voy a investigar por defraudación tributaria. Yo creo que ella tiene empresas fantasmas. Entonces vienen y te mandan un impulso y le dicen, María, tienes que enviarme la información de toda tu empresa y tus facturas en el plazo de 8 días. Y si no me envías tus facturas, estarás irrumpiendo la norma 282 del Código Orgánico Integral Penal y vamos a iniciar acciones legales contra ti. ¿Por qué hacen esto? Porque en verdad ellos son una autoridad competente y el hecho que tú no sigas la orden que te están dando se convierte en una omisión propia. ¿Sí me explico? Por el otro lado, tenemos la omisión impropia. Y escúchame, acuérdate esta palabra porque la vas a ver muchísimo si es que te dedicas al derecho penal, que es la comisión por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Es en el momento en el que tú no haces algo para cometer un daño. Y el ejemplo más claro es el que te di anteriormente. Si a ti te gusta leer o si a ti te gusta pintar, está increíble que te guste eso. O sea, a mí también me encanta. Pero en el caso que tú lo hagas, cuando deberías estar haciendo tienes una obligación frente a alguna otra cosa que puede lesionar ese bien jurídico, en ese caso estás cometiendo justamente un delito y es una omisión de carácter impropio. Mira, esta parte de aquí quiero que me digas si la han visto o no, porque en lo personal es que es una parte fascinante del derecho penal, que te explica como que las teorías de cómo ha ido avanzando la acción. Pero no quiero en este momento no es el momento para bombarte de información que no necesitas. En este momento necesitamos que tú estés preparada para tu examen. Entonces, por eso te pregunto, ¿esto ustedes lo vieron? ¿Quieres que lo veamos? ¿O quieres de una vez entrar justamente al otro? De una vez entrar al otro, porque que yo recuerdo no hemos visto esa parte. Y sabes que me sorprende porque yo también vi lo que tú me enviaste y no estaba. Pero lo que se me hizo interesante es que en todos los apuntes que he visto de ciencia penal estaba eso. Por eso dije como, qué raro que no me lo pusiste. Bueno, algún día te vas a tener que aprender eso, porque en la práctica eso es todo. No nos abramos ni nos dividamos mucho de las cosas. Vamos a ir ahora a las causas de exclusión de la conducta. Cuando yo te leí el artículo 22, yo te dije que existen conductas penalmente relevantes, o sea, conductas que le interesan al derecho penal. Pero hay ciertas conductas que pueden ser penalmente relevantes, pero esto debido a que son por algo que no es controlado por la psique, no es controlado por el espectro cognitivo de la persona. O sea, no es controlado por tu cerebro. Son acciones que tú las realizas sin intención de cometer el daño y muchas veces ni siquiera estás consciente de que pasaron. En estos casos, debidamente comprobados, porque eso es lo más importante, acuérdate de esta palabra, debidamente comprobado. Yo esto que te lo voy a explicar ahorita, esto es lindísimo en la teoría. Esto en la teoría increíble, todo el mundo lo aprende, lo ve chévere, pero en la práctica es muy difícil de probar. Es muy, muy difícil de probar. Y estas causas de exclusión de la conducta son tres. Entonces, ¿cómo te lo expliqué? Lo que pasa
Lo que pasa en esta de aquí se dividen en tres. Ahí me faltó el título, que el primero es fuerza física irresistible, que eso los vas a encontrar en el artículo 24. ¿Qué es la fuerza física irresistible? Es como te dije, cualquier fuerza que justamente impida a la persona de que pueda hacer alguna acción por su voluntad. Pero lo interesante de esta fuerza física es que hay dos casos que nos enseña la doctrina. La fuerza física absoluta y no absoluta. Para que esta conducta deje de ser penalmente relevante, la fuerza debe ser absoluta, es decir, que no hay forma en la que tú la hayas podido parar, porque si existió una forma por la cual tú la pudiste parar, no entra la causa de exclusión de la conducta. Yo te voy a dar un ejemplo, y te voy a dar el mismo ejemplo que me dio Zabala a mí cuando yo estuve en segundo semestre. Estoy yo caminando por la calle y tengo un amigo que mide 2,10 metros y al man le da la gana de coger y romper una ventana. Y no se le ocurre mejor cosa que alzarme a mí y lanzarme contra la ventana. Esa fuerza, ese es un caso, por ejemplo, de una fuerza física irresistible. ¿Por qué? Porque proviene de algo que yo no estuve como que, no tuve la voluntad de poder decir, quiero romper esa ventana. Fue algo externo mío en los cuales se vio reflejado después el daño a un bien jurídico. Y ese caso a mí no me gusta tanto. Yo te voy a poner un caso más aterrizado a la realidad. Un desastre natural. Un desastre natural, viene un tsunami, viene una ola y me coge a mí y yo con la ola voy y me estrello contigo y te golpeo. Te golpeo y te noqueo, te parto el brazo, ya no nos pongamos dramáticos. Te parto el brazo. En ese caso, hay una fuerza física irresistible en la cual yo, por más que hubiera querido, por más que yo hubiera gritado, no me hubiera podido haber movido. No pudiera haber habido una manera en la cual yo no te haga ese daño. Pero ese daño es completamente externo a mi voluntad, externo a lo que yo hubiera querido hacerte. Entonces, en ese caso, la fuerza física se constituye. Este es el primer caso. En la práctica, honestamente te digo, yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto en la práctica. No sé si a alguien le haya pasado. Muy raro, pero igual es parte de lo que está en el ordenamiento jurídico. Ahí tenemos este de acá, que son los movimientos reflejos. Yo no sé si a ti alguna vez te llevaron al doctor y te hicieron eso que con un martillito te pegan en el hombro, en el codo y se mueve tu pierna. Te pegan en el hombro, en la rodilla y se alza tu pierna. Ya. Eso es levemente un movimiento reflejo. Pero estos movimientos reflejos, para darte la definición primero, son justamente comportamientos que se dan a partir de condiciones humanas que funcionan como respuesta a una determinada situación. Yo te leo eso y tú me dices cómo se come, no se entiende. Yo te lo voy a explicar con un ejemplo. Vuelvo y te repito la definición. Son comportamientos que establecen que producto de condiciones humanas se refieren como respuesta a una determinada situación. Yo estoy un día aquí parado y me quema agua, me cae agua caliente en el brazo. Yo, debido a la reacción al dolor, muevo el brazo y te golpeo a ti. No soy tan fuerte, pero digamos que voy y te parto la cara. Tú me pudieras o quisieras iniciarme una acción legal por lesiones. Pero si ya nos vamos a juicio y yo llevo a probar que el golpe que cometí, que hice en contra tuya, fue debido a una reacción ante un dolor, ante el calor, ante diferentes cosas, en ese caso, se constituye la causa de exclusión de la conducta de modalidad movimientos reflejos. Entonces, vuelvo y repito, esto de aquí son justamente comportamientos de los cuales son debido a condiciones humanas completamente afuera, completamente externas, completamente separadas de la voluntad de la persona. También, este es un caso
muy, muy raro. O sea, yo te lo voy explicando y esto sí te toman en los exámenes. Te voy a decir la verdad, no me sorprendería que Zavala te pregunte, dime la diferencia entre movimientos reflejos y fuerza física irresistible. Y tú le vas a tener que explicar, los movimientos reflejos son comportamientos que vienen a partir de la conducta humana, que vienen a partir del ser humano, o sea, son reacciones fisiológicas, son reacciones a cualquier cosa que venga y te golpee, mientras que la fuerza física irresistible es algo que es completamente ajeno a la voluntad del, del sujeto, completamente ajeno a la voluntad, y en tal sentido causas un daño que nunca lo hubieses querido causar. Y por último, que esta es la tercera causa de las causas de exclusión de la conducta. Estas son los estados de plena inconsciencia. ¿Qué es un estado de plena inconsciencia? Nunca son momentos largos, siempre son por intervalos. Nadie está en un estado de plena inconsciencia completamente, nunca, ni en estado vegetativo, porque igual ahí la gente, yo no sé si tú has escuchado las teorías, que se supone que cuando tú estás en estado vegetativo, la gente piensa y puede razonar. Es verdad, no se pueden mover, pero su cerebro está funcionando. En este caso, no es así. En el caso de estado de plena inconsciencia, tú pierdes completamente la noción de todo tu espectro cognitivo. Todo el glóbulo frontal no te funciona. En este caso, tú te encuentras completamente no consciente de lo que realizas. O sea, no estás ni consciente y al tú no estar consciente, también tu libertad se ve limitada en las acciones que realizas. O sea, una cosa eres tú hablando conmigo, si me dices algo ahorita, estás completamente seguro de lo que me estás diciendo, igual que yo. Pero en el caso de que tú estés privada de este estado, de tu parte cognitiva, puede, obviamente, debidamente probado en un juicio, se lo pudiera considerar un estado de plena inconsciencia. Estos son de dos tipos. Pueden ser casos patológicos o hechos provenientes de sustancias, eso que venden en los Beach. ¿Ya? Aquí tú tienes que tener en cuenta que los casos patológicos puede ser el sonambulismo. Yo no sé si tú has sido sonámbula o tengas a alguien de tu familia sonámbula, pero ellos no, cuando están sonámbulos, no tienen en la cabeza, no reaccionan. O sea, ellos ni se acuerdan de lo que pasó. Y hay muchas personas, y estos casos sí hay, en los que han cometido delitos en estados de plena inconsciencia. Sonámbulos van y matan a alguien y el siguiente día ni se acuerdan. Es un caso. Otro caso, la epilepsia. No sé si conozcas a alguien con epilepsia, cuando te dan esos ataques y te mueves y puedes golpear a una persona. O sea, esos casos constituyen los elementos suficientes para poder considerarlos un estado de plena inconsciencia. Y provenientes de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la heroína, la cocaína, llega un momento, hasta el alcohol mismo, llega un momento en el que tú consumes tanto, no yo, te estoy dando un ejemplo, consumes tanto que ya pierdes toda tu capacidad de razonar. Y esa puede llegar a ser una causa de exclusión de la conducta. Ahora, vamos a avanzar a tipicidad. Mira, esta parte de aquí quiero que me pares full atención. ¿Por qué? Porque la tipicidad es la parte más complicada de toda la teoría del delito. Es lo más técnico. Entonces, si tú entiendes la tipicidad, tú de aquí te vas a matar de risa cuando te pregunten todo sobre todos los otros delitos en penal 1 y en penal 2. ¿Por qué? Porque tú primero, en estos casos, cuando ya te los hagan estudiar, tú primero vas a entender el tipo. Y luego de entender el tipo, tú vas a poder ver las otras partes. Porque la conducta, bueno, esto no te lo debería contar, pero yo te lo voy a explicar igualmente porque es importante que entiendas. Esta forma en la que te estamos explicando, te la doy porque así lo explican en la clase. O sea, así es como se explican en las aulas de derecho. Pero las nuevas teorías del derecho penal establecen que la conducta y la acción está adentro del tipo. Es decir, que todo lo que te expliqué está dentro de este elemento.
no ponen 4 elementos del delito, sino solo 3. Ok, entonces, ¿qué es la tipicidad? ¿Qué es el tipo? Estos son justamente los que describen elementos de las conductas penalmente relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que tú te des cuenta en algún momento, abras el COIP y te des cuenta que cuando nosotros nos hablan de algún delito, a nosotros en ningún momento nos dicen, cuando vas al delito de homicidio, no dice no mates. En el delito de violación no te dicen no violes. En el delito de estafa no te dicen no causes el engaño en la otra persona. Lo que dicen los tipos es si la persona matase, si la persona violase, si la persona induce al engaño. ¿Por qué te doy esa explicación? Porque los tipos penales significan que la conducta que tú realizaste debe adecuarse a lo que dice la norma. Entonces, si tú disparaste un tiro y la causa fue disparaste un tiro, el resultado fue mataste a alguien. Debido a que tú mataste a alguien, ¿qué dice el Código Orgánico Integral Penal? La persona que matase. Ok, mi conducta se adecua al tipo. Avanzamos en la teoría del delito. ¿Sí me explico? ¿O tienes alguna duda de algo? Dime nomás, sin problema. Está claro, la verdad. Ya. Entonces, vuelvo y te repito. Los tipos son normas, el Código Penal se maneja con normas prescriptivas. O sea, te dicen, no mates. El que matase, perdón. El que violase. Entonces, si tú haces esa conducta, tú adecuas tu conducta al tipo penal. En eso consiste. Mira, esta parte de aquí, tú los puedes leer, pero te digo en la verdad, esto en la práctica no lo vas a ver nunca. Estos te los puedes aprender de memoria. Los elementos descriptivos, los elementos valorativos, los elementos normativos. Esos son elementos que simplemente te los vas a aprender de memoria, pero al final del día te digo, ni te estreses, porque eso no lo vas a ver nunca. Ojo, lo que sí tienes que tomar en cuenta son los elementos subjetivos del tipo. Primero, ahorita vamos a ver los objetivos, pero quiero que no te olvides esas palabras de ahí, de los elementos subjetivos, que son la culpa y el dolo. Estructura del tipo penal. Ya te expliqué lo que es el tipo. Ahora te voy a explicar cómo se estructura, cómo se maneja, cómo se crea el tipo. El tipo se divide en dos, en objetivo y en negativo, y en objetivo y en subjetivo. El objetivo, el tipo objetivo, es la materialidad del delito. Son todos los factores que afectan la materialidad del delito. Entonces, te los voy a decir de una vez. Son 5. Es el sujeto, que se divide en dos. Tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es la persona que configura el hecho punible, es la persona que genera la conducta. Es decir, si tú mañana vas y omites enseñar unas facturas, tú eres la persona que está cometiendo el delito de defraudación tributaria, no yo. El sujeto activo es el procesado, es el agente, es el autor, es la persona que realiza ese cambio en el mundo externo. Y tienes que tener en cuenta que el sujeto activo puede ser determinado como indeterminado. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es determinado o indeterminado? El sujeto activo es determinado cuando el tipo penal, o sea, tú abres el código y te dice que un tipo de persona específica debe cometer esa conducta para que sea considerado ese delito. Entonces yo te pongo ahí justamente el artículo 203 de ejemplo, que es comercialización de bienes de uso policial o militar. El artículo 203 estipula claramente, dice, por ejemplo, te leo otro, dice, la persona que destruya, daño, borre, deteriore o altere o suspenda, tal, 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 tal. Mientras que el artículo 203 dice, la o el servidor policial o militar. ¿A qué voy con esto? En que el sujeto, la persona que comete la conducta, que realiza esto de aquí, tiene que ser un agente específico. En este caso, es el servidor policial o militar. Es decir,
tú no puedes comercializar esos bienes, lógicamente, si no eres un policía o un militar, porque si no, no tuvieras acceso a ellos. Entonces, el tipo, ¿por qué hace esto? Porque el tipo, como te das cuenta, en verdad es la parte más difícil del delito, de coger y decir, esta conducta se adecua a esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y esto no está en las diapositivas, esto es para que tengas una noción. Ferraioli, el padre del garantismo penal, nos explica que hay dos motivos por el cual el derecho penal es la rama que debe ser más exacta. Porque si tú no tienes los tipos puestos al pie de la letra, tú le vas a dar la opción a que el Estado te juzgue por cualquier cosa. Te doy un ejemplo. En 1939, cuando los nazis subieron al poder, ellos pasaron una ley en donde decían que iban a penar a cualquier crimen que era en contra del Estado. Y tú dices, bueno, en contra del Estado, eso es cualquier cosa mala. Eso es lo que nosotros pensamos por sentido común, nosotros que no somos locos. Pero ¿qué hicieron los nazis a partir de esa ley? Realizaron todo el exterminio, todo el holocausto que sucedió. A lo que voy es que los tipos penales son tan importantes, porque a partir de ellos podemos limitar el poder punitivo. Le decimos al Estado, hey, hasta aquí llegas. Mi conducta no se adecua a algún tipo que esté en el Código Penal, tú a mí no me puedes tocar. Tú a mí solo me puedes juzgar bajo el principio de legalidad. Eso es lo que hace el sujeto activo. Ese es en el caso de determinado. Y en el caso de indeterminado, que es como son la mayoría de los delitos, es cuando no se redactan sin especificación alguna. Dicen cualquier persona, un homicidio, el que mate, una violación, el que viole, así con todos. Y ahora, eso es en torno al sujeto activo. Ahora yo te voy a explicar el sujeto pasivo, que no hay que ser un genio para darnos cuenta, que es el titular del bien jurídico. En otras palabras, el sujeto pasivo es la víctima, la persona que sufra el agravio justamente de esto de aquí. Justamente recibe el agravio del bien jurídico lesionado. Este sujeto pasivo también, determinado o indeterminado. Indeterminado, como ya te lo expliqué, cualquier tipo penal, la mayoría. Pero hay algunos casos en el que el sujeto pasivo es el determinado. Te doy un ejemplo, el peculado. ¿Quién es el lesionado en un peculado o en un enriquecimiento ilícito? No eres ni tú ni yo. Somos el Estado, las personas, o sea, toda la población en sí. Por eso es que esos delitos siempre son de acción pública, porque a lo que se refiere con eso es que el sujeto en sí no eres ni tú ni yo como particular, sino el Estado en sí en su globalidad. Ahora, esto aquí tienes que también tomarlo en cuenta, porque si tú lees el COIP nomás, no tomas en cuenta esas cosas. O sea, tú ves cualquier código y tú solo lo lees, yo también lo leo y digo, bueno, aquí normal, o sea, no me explica mucho. Pero esta es la parte más importante del tipo penal. ¿Qué es el verbo rector? Como lo dice ahí, es justamente la descripción de la conducta del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo rector es la palabra a la que la conducta de la persona se ve adecuada. El que destruya, el que inutilice, el que defraude, el que lesione, el que mate. Pero lo que tienes que tener en cuenta con el verbo rector es que hay algunos delitos en los cuales no solo hay un verbo rector. Hay unos delitos en los que hay muchísimos verbos rectores. Entonces dejan un tipo penal más abierto. Y te dice, te voy a mi favorito, porque es el caso que más llevo en la oficina, que es el de aquí, el peculado. Te voy a, mira, solo para que tengas una idea de cuántos verbos rectores hay. Es abusen, apropien, distraigan, dispongan. 4 o 5 verbos y eso que mi COIP no es reformado. Hay todavía más. Entonces, a lo que voy es que esta es la parte que tú tienes que, cuando eres penalista,
Lo primero que tú tienes que ver, cuando te llega tu cliente y te dice pasó esto, tú tienes que ver si lo que él realizó, su conducta se adecua a lo que dice el tipo penal porque el que lo están imputando. De ahí. Clasificación de los tipos penales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero, acción y omisión. Los tipos penales de acción, cuando realizas la conducta; de omisión, cuando no realizas la conducta por querer hacer un daño o porque no acatas una orden. Son esos dos tipos. Eso sí, explicados. Los tipos dolosos van de la mano con los de acción y omisión, porque tú me imagino que ya sabes qué es el dolo, ¿verdad? El dolo es la intención de querer dañar algo, de querer hacer un daño. Entonces, si tú haces un delito de acción u de omisión, debe constituirse el dolo para que ese delito se materialice y pueda ser imputable. Porque si ese delito no es doloso, ahí viene ya lo que vamos a ver en la teoría del dolo, que es más adelante. Tipos culposos. ¿Qué es un tipo culposo? Te doy el ejemplo más fácil. Un tipo culposo es cuando vas manejando borracho y, y matas a alguien sin darte cuenta. Tú nunca tuviste la intención de matar a alguien. Nadie sale a matar a alguien cuando sale manejando borracho. Como dice ahí, no hay no hay una coincidencia, o sea, no es la persona que lo hace no lo hace con las ganas de cometer ese delito, pero sin embargo causó el daño y realizó la conducta. Pero se excluye este elemento del dolo. Es una persona que actúa sin dolo. Pero esos delitos, en ciertos casos, sí pueden ser imputados. Hay casos que sí, hay casos que no, que los vamos a ver más adelante. De ahí tenemos los de mero resultado. No escuches la palabra mero resultado. Quédate con la palabra mera tentativa. Porque, como te dije aquí, en el derecho penal, todo esto es lógica. Tú te vas a dar cuenta de cómo todas las cosas se conectan. Como cada cosa, si tú la razonas bien, puedes sacar la respuesta. Aquí no hay tantas excepciones como en el derecho civil. Es más, aquí si tú tienes una capacidad de razonamiento muy alto, vas a poder hacer todo matado de risa. ¿Qué es un delito de mera tentativa? Hay personas que quieren causar un daño y no pueden, no se les da, el delito no se materializa, no se completa. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Sebastián es un asesino a sueldo. Y a Sebastián le dicen, quiero que mates a Guillermo Lazo. Entonces Sebastián dice, está bien, voy a matar a Guillermo Lazo, voy a ponerle una bomba en Carondelet. Sebastián se va a Carondelet, activa una bomba. ¡Pum! Activa la bomba Sebastián en Carondelet. Sebastián, escúchame, si quieres no copies, yo les voy a pasar las diapositivas al final para que me paren bola y no se pongan a copiar, ¿ya? No te preocupes. Y otra cosa, lo que le decía lo mismo a María José, a María, en verdad. Cualquier cosa que quieras preguntarme, interrúmpeme con toda confianza. Yo encantado. ¿Ya? Ok. Entonces, volvamos al ejemplo de Sebastián. Sebastián lo mandaron a matar a Guillermo Lazo. Lo mandaron a matar a Guillermo Lazo y dijo, le voy a poner una bomba en Carondelet. Le pone la bomba en Carondelet, Sebastián. Y la bomba empieza 59, 58, 57, 56. Cuando faltan 3 segundos aparece María. Y María es una experta en detonar bombas. Y alcanza a que no se detone la bomba, la para. Sebastián tuvo la intención, él quiso matar, pero su delito no se completó, no se materializó, no se causó el daño al bien jurídico. En este caso, la tentativa es un delito frustrado, así se llama. En el caso en que por causas externas a la gente, o sea, porque si era por Sebastián, esa bomba explotaba, pero por causas ajenas a la gente, el delito no se materializó. Ese es en el caso del delito frustrado. Y de ahí está el caso de arrepentimiento, que es cuando Sebastián igualito va y pone la bomba. Y dice, ¿sabes qué? Pone la bomba, empieza a detonar, pero ahí Sebastián le da cargo de conciencia y dice, yo no puedo matarlo,
él es mi presidente, yo voté por él, yo lo quiero al man, no puedo votar, y va y él mismo desactiva la bomba. Ese es un desistimiento, un arrepentimiento de una persona, la cual también constituye como tentativa. Y eso ahorita les puse un ejemplo bien como en las nubes, un ejemplo muy poco probable, porque normalmente las bombas cuando salen sí se detonan. No sé si han visto lo que pasa en la estatal, pero esas son cosas que sí pasan. Y les voy a dar un ejemplo un poquito más a la realidad. A mí Sebastián me cayó mal porque no me saludó el día de las elecciones y yo vengo y lo intento matar, pero yo soy pésimo disparando y vengo y le pego un tiro, le apunto a la cabeza y le pego en el brazo. Si eres un buen penalista, el abogado de Sebastián, bueno, la abogada de Sebastián, que es María, dice, viene un abogado malo y le dice a María, oye, pero sí, cógelo por lesiones, inicien la acción por lesiones. Pero María, que es pilas, dice, ¿sabes qué? No, no le voy a iniciar por lesiones. Es verdad, él solo lo lesionó, pero la intención de la persona, la intención de Moisés era matarlo. Entonces, en ese caso, es una tentativa. ¿Ok? Ahora, tipos penales abiertos y tipos penales cerrados. Los tipos penales cerrados son los que, por regla general, tenemos en todos los ordenamientos jurídicos. Es en el cual la conducta se encuentra completamente detallada. Es decir, si tú realizas esto y se adecúa a lo que dice la norma, tú puedes estar cometiendo un delito. Ese es el tipo penal cerrado. Pregúntame. No alces la mano, solo pregúntame con confianza. Ya, ¿y qué pasaría si tengo un cómplice? Quiero En, robar, quiero robar el banco, entonces, bueno, no, perdón, quiero matar a alguien y tengo un cómplice al lado, pero viene una persona X y se mete para salvar la vida de esa persona y yo le disparo, pero mi intención no era disparar a esa persona, sino a la que le quería matar. ¿Cómo se llamaría eso? ya, ahí se viene algo que se llama la teoría del dolo. Tú tal vez no tenías la intención de matar a él, a esa persona específica, pero tú sí tenías la intención de matar a alguien. ¿Sí me explico? O sea, ahí viene algo que, ahorita, bueno, eso no lo expliqué, pero viene algo que se llama justamente las tres teorías de la acción, que es causalismo, finalismo y funcionalismo, en la cual se tiene que tomar en cuenta. La primera es la causa del mal causado, es decir, si yo realicé esta acción y se produjo este resultado, eso quiere decir, y es lesivo, eso se constituye un delito. La segunda teoría, que es la finalista, que se basa en el dolo, es decir, bajo esa teoría, tú no fueras imputado en un delito, porque dicen la intención, lo que importa es el dolo, lo que la persona quiera. Entonces viene tu abogado y dice, ¿sabes qué? No, esta persona de aquí, Sebastián, él en ningún momento quiso matarla, me quiso matar a mí. Sebastián le apuntó a la otra persona y por razones de terceros, él se metió y él fue el fallecido. Y la tercera, que es la del funcionalismo, la teoría funcionalista, que son las de Klaus Roxin y Gunther Jacobs, que son las actuales, que son las que están empezando a recién a dar pasos de bebés aquí en el Ecuador. Estas teorías son las del funcionalismo, que se basan en dos tipos, el quebrantamiento de un rol y el quebrantamiento de un rol y la defraudación de una expectativa. Pero eso de ahí, si quieres, Sebastián, yo te los explico al final, porque eso es interesantísimo, es vacancísimo, pero primero quiero explicarles lo que van a ver en el examen. Porque estas son cosas que les va a preguntar Zavala. Dame un ejemplo de un delito de mera tentativa. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo doloso y un tipo culposo? Son cosas que les van a preguntar. Ahora bien, los tipos penales cerrados, como les dije, por regla general, son los que ven en todos lados. Los que ven en todos lados. Es la conducta está detallada y si tú haces esto, pasa esto. Pero existen los tipos penales abiertos. Y quiero que me paren bola, porque esto es algo de lo que se tienen que cuidar. Los tipos penales abiertos es, yo creo que, el mayor problema que puede tener una legislación. ¿Por qué? Porque estos tipos penales abiertos te describen conductas que son demasiado generales. Y en ese caso, le dan un abanico al poder punitivo para que puedan buscarte y puedan imputarte una conducta que puede como no puede que se acople. Voy a volver a dar el mismo ejemplo, no sé si Sebastián lo escuchó, el ejemplo de los nazis.
que en el 39, cuando ellos pasaron una ley, la ley con la que ellos hicieron todo el relajo decía: las personas que cometan ofensas en contra del pueblo alemán deberán ser sancionadas con las respectivas penas. Más o menos era así. Entonces, la gente con sentido común dice: chuta, las normas en contra del pueblo alemán, perfecto. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué se me viene a la cabeza a mí? La persona que robe, que mate, que asesine. Bueno, a los nazis se les ocurrió que las personas que hacían conductas en contra del pueblo alemán eran los judíos. Entonces hubo esa brecha de los tipos penales abiertos, en los cuales a partir de eso han pasado las mayores desgracias en el mundo. Entonces, tipos penales abiertos se remiten a veces a otras leyes, a otras normas. Siempre se les tiene que tener mucho cuidado. Y lo más importante es que rompen el principio de legalidad. Que me imagino que saben lo que es el principio de legalidad, les enseñaron en el primer parcial. ¿O no? Si no, les explico. ¿Nos puedes hacer recuerdo, por favor? Claro que sí. Mira, el principio de legalidad es un principio que se sirve para todo el derecho, en el cual establece que tú solo, para el derecho público, porque en el derecho público tú solo puedes hacer lo que dice la norma, mientras que en el derecho privado tú puedes hacer todo menos lo que está prohibido. Entonces, el principio de legalidad es que a ti solo te pueden juzgar bajo las leyes que están escritas a ese momento. Ahora, María, como ya hablamos ahorita del tipo objetivo, que es el sujeto activo, que es el agente, el que comete la conducta, el sujeto pasivo, que es la víctima, la persona que sufre el gravamen de la lesión al bien jurídico. Tenemos el nexo causal, que justamente es lo que junta la acción y el resultado. Entonces son esos 5 elementos que nos los expone Zaffaroni en su libro, que justamente es un libro que yo lo adoro y ojalá algún día lo puedan leer. Esos son los elementos del tipo objetivo, y como se pueden dar cuenta, esos 5 elementos, acción, resultado, nexo causal, sujeto activo y sujeto pasivo, son 5 elementos, los cuales todos son sobre conductas exteriorizadas, o sea, cosas que se tienen que dar justamente una representación material en el mundo, no es simplemente una idea. Eso es el tipo objetivo. Ahora vamos a avanzarnos al tipo subjetivo. ¿Qué es el tipo subjetivo? Es la intención que tú tienes justamente de querer cometer un daño. Porque ustedes tienen que saber que tú, para poder ser imputado a un delito, tú tienes que no solo realizarlo, sino tener la intención de hacerlo. O sea, son esos 2 factores con los que tienes que jugar. Y en este momento es cuando entra el dolo. ¿Qué es el dolo? Es la intención o ánimo de querer infligir un mal o un daño a otra persona. El dolo se divide en 3 tipos. Primer grado, ahí los tengo y así los llama la doctrina: directo, indirecto y eventual. A mí me gusta más llamarlos primero, segundo y tercer grado. Es un poquito más fácil de entenderlo. Entonces, el primer dolo, el de primer grado, es el más fácil, que normalmente es el que casi siempre sucede. Es cuando la voluntad se ve representada de una manera perfecta. Es decir, yo le caigo mal a Sebastián, Sebastián aparece y me pega un tiro, porque yo le caigo mal. Él tenía la intención de matarlo y adecuó su conducta y materializó el delito. Ping, me pegó el tiro, me mató. Punto. Ese es el dolo directo, también conocido dolo de primer grado. Segundo es el dolo directo o el dolo de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia con el dolo de primer grado? Que el dolo de segundo grado, acuérdense de lo que decía, ¿cómo se llama? Maquiavelo, el príncipe. El fin justifica los medios. Entonces, María viene mañana y dice: quiero asaltar un banco. Quiero asaltar un banco. Pero María, para asaltar un banco, tiene que primero asaltar, no tiene carro, María no tiene cómo ir al banco. Entonces vaya, asalta un carro. La intención de María en sí no es el carro no es su finalidad. Y la finalidad de ella es asaltar un banco. Pero
necesita, debido a la situación en la que se encuentra, causar ese daño más leve para ir en contra de un fin mayor. En ese caso se constituye el dolo de segundo grado indirecto. En la práctica no se lo usa mucho. En la práctica siempre se mueve entre el 1 y el 3, normalmente. Ahora, el tercero, el dolo de tercer grado, o también conocido como dolo eventual. Este de aquí es cuando una persona comete una conducta que existe una... Ñaño, estoy dando clase, ya te llamo. Ya, es cuando existe, el dolo eventual es cuando existe, tú haces una conducta sabiendo que hay la posibilidad de que sea el resultado. Pero sin embargo, tú no es que tienes la intención explícita de querer que esto suceda. Entonces yo te voy a dar un ejemplo, Sebastián. Tú saliste de una discoteca hoy día en la noche, después de las clases, te fuiste a una discoteca y te pegaste tus tragos y estás borracho y te fuiste en carro manejando. Y tú sabes que manejar borracho está mal. Y no necesariamente que tú manejes borracho implica que vas a matar a alguien. No es algo necesario, no es algo que siempre va a pasar. Pero sin embargo, si tú llegas a manejar borracho y llegas a matar a alguien, tú no es que saliste con la intención de matarlo. Tu intención era llegar a tu casa, pero sin embargo, debido a la imprudencia que pudiste haber tenido de manejar bajo el estado de ebriedad, se constituye un dolo eventual. Es decir, que tú sabes que eso puede pasar. Tal vez no quieras que pase, pero tú sabes que la conducta que estás haciendo puede resultar en un daño a una persona. Y de ahí viene lo tercero, que es la teoría de la representación. Esto es algo que, si lo sabes utilizar bien, es un arma muy fuerte cuando lo manejas en la práctica. ¿Qué quiere decir la teoría de la representación? Es cuando el dolo en sí llegas a demostrar que se perfecciona dentro del individuo, es decir, que la persona plasmó la idea de que quiere cometer esa conducta, de que dice, ¿sabes qué? Yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar a hacer esto. Lo interesante, como les dije, y Sebastián, tú que veo que vienes de familia penalista, es que no solo, aquí la teoría es hermosa, a mí me encanta, pero lo difícil es probarlo. Entonces, sí es interesante como que ver la teoría, pero ya cuando lo ves en la práctica, ya cambia un poco. Y ahora, delito preterintencional. ¿Qué es un delito preterintencional? Yo no sé si ustedes vieron, hace no mucho tiempo, hubo un video que circuló por redes sociales en que dos niñitos del colegio estaban peleando, uno obviamente más grande que el otro, y uno de ellos coge y lo levanta al otro y lo estampa al piso. El niño viene y él estaba peleando con su compañero y resulta que al otro niño lo dejó parapléjico y no podía caminar. Esto salió en las noticias. Bueno, ese es un caso de un delito preterintencional. Es decir, cuando una persona sí, comete un delito, comete un ilícito, pero el resultado que produce de ese ilícito es más grave del que quiso causar. Es como decir que yo vengo y justamente, otra vez el ejemplo de la bomba, yo pongo una bomba en carón de LED con ganas de matar a Guillermo Lazo, pero yo no mato a Guillermo Lazo, yo no solo mato a Guillermo Lazo, sino que mato a todo su gabinete. Ese es el caso de un delito preterintencional, que ahí normalmente es sancionado con 2/3 de la pena, pero créanme que en la práctica, dependiendo de la intención y probar esto de aquí, puede subir o bajar. O sea, aquí, en esta parte puede pasar de todo. Ok. Hasta ahorita no tienen ninguna duda sobre la tipicidad, la que sea.
la más mínima, porque les digo, me interesa que entiendan. No, hasta ahora no. Ya, sí está claro lo que les iba explicando. Sí, sí, hasta ahora sí. Ya, perfecto. Ok, miren, ahora vamos a entrar a la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Me van a preguntar. Yo quiero que entiendan que nosotros somos abogados para pelear contra lo antijurídico, contra todo lo que vaya, que no sea acorde al derecho. Pero quiero que entiendan que no toda conducta que es contraria a una norma o al derecho es necesariamente un ilícito o un delito. Como les pongo un ejemplo ahí, tú puedes despedir a una mujer embarazada y creo que todos sabemos aquí que eso está mal. Tú no puedes despedir a una mujer embarazada, ahí estás cometiendo una falta, pero es justamente esto es una conducta antijurídica. Pero sin embargo, tú en el Código Orgánico Integral Penal en ningún momento encuentras tipificada ese delito. ¿Por qué? Porque al Código Penal solo les interesan las conductas penalmente relevantes. ¿Y cuáles son las conductas penalmente relevantes? Es las que se encuentran aquí. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesan justamente las conductas que lesionan al bien jurídico tipificado y protegido por alguna de las normas que están aquí en el COIP. Ok, ya tenemos la conducta. Tienes una persona que comete una conducta. Esta conducta, hay los tres casos de exclusión, que son, primero la conducta puede ser de omisión o de acción, es de hacer o de no hacer. Esta conducta de aquí debe estar adecuada al tipo. ¿Qué es el tipo? El tipo es la norma prescriptiva que adecua la acción u omisión que hiciste a la norma penal, que fue justamente todo lo que vimos. Esta norma penal, si es que se adecua o no, hay que ver si se cumplen los 5 presupuestos del tipo objetivo y el presupuesto del tipo subjetivo. Es decir, si esa conducta es típica, es decir, que la acción causó el resultado, que hubo un nexo causal, que hubo un sujeto activo y que hubo un sujeto pasivo, y que el sujeto activo actuó con dolo. Son los 6 puntos que hay que analizar. Luego de eso, si la conducta es típica, si la conducta es típica y es antijurídica, es decir, que es contraria al ordenamiento jurídico, o sea, que es un ilícito, es otro paso para constituir justamente el elemento del delito. Pero, como yo les di justamente la explicación de que hay casos en que hay una conducta que es antijurídica, pero no necesariamente constituye un delito, también hay causas en las que tú lesionas un bien jurídico, entre comillas, cometes un delito, pero estas conductas están amparadas en el Código Penal y que son tres o cuatro, que son las causas de exclusiones de la antijuricidad, que hacen que la conducta que tú realizaste no sea antijurídica, debido a ciertos presupuestos que los vamos a revisar. Bueno, este es el primero, legítima defensa. Creo que todos en algún momento, en alguna película, en algún lugar hemos escuchado la palabra legítima defensa. Pero, ustedes tienen que saber que no es tan fácil como simplemente alegar legítima defensa y ya funcionó las cosas. La legítima defensa es cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho. ¿Qué quiere decir eso? En que tú te defiendes de algún problema o de algún mal que quiera justamente ocurrir en contra de ti. Y algo que yo quiero que tengan en cuenta, que es algo muy importante, la legítima defensa. La legítima defensa solo funciona en contra de personas. No existe la legítima defensa en contra de animales, en contra de desastres naturales, en contra de alienígenas.
La legítima defensa solo es en contra de personas. Y para esto se deben cumplir 3 presupuestos, que son los que justamente están ahí en la pantalla. Primero, que la agresión sea actual e ilegítima. Bueno, ilegítima, está además un poco explicarla, quiere decir que sea un ilícito. Actual, esta es una palabra que hay que tomarla muy en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que entender que la agresión tiene que ser actual? El día de mañana, Sebastián está loco y se mete a la casa de María a robar. Se metió a robar porque el man andaba chiro. Sebastián se mete a robar a la casa de María. María lo ve. Es una agresión que él se mete a robar. Está hasta tipificado el delito de violación a la propiedad. Pero sin embargo, María no hace nada en ese momento. María dice, no, aquí me quedo fría. Coge, se fue Sebastián, se llevó las cosas. Al día siguiente, María dice, ¿sabes qué? Lo que hizo ese man está mal. Y va y lo busca a Sebastián y le va y le cae a golpes y lo moretea y lo manda al hospital. En ese caso, el punto 1 de la agresión actual ya no está, ya no cabe para poder ser un elemento de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en ese caso ya no es una agresión actual, sino más bien es una venganza. Entonces, para que la legítima defensa actúe, tiene que ser en el momento, tiene que ser al instante. Si en ese momento Sebastián se mete a su casa y María le cae a escobazos, o le cae a, bueno, a cuchillazos no, porque vamos a ver lo siguiente, le cae a puñetes, en ese caso sí valdría. Segundo, necesidad racional de la defensa, que creo que esta es la parte que más se Una litiga. pregunta. Dime. En este caso, o sea, si una persona me hace daño, yo puedo hacerle un daño igual o mayor. Es como la Ya, teoría de, ya, o sea, de talión. ya. Sí y no. Sí y no. Tú no puedes, la teoría te dice, tú no puedes hacerles un daño mayor. Y eso es a lo que voy ahorita con la necesidad racional. Como yo les expliqué, la legítima defensa es cuando tú actúas en torno a la defensa de un derecho tuyo. Y la necesidad racional quiere decir que la conducta que tú realizas, porque tú para defender tu bien jurídico, tú vas a lesionar a otro, quiere decir que tú para que hagas eso, tiene que ser completamente con cabeza. O sea, tiene que ser algo que tú digas, ok, voy a cometer esto de aquí, porque si no cometo esto de aquí, chao, me voy, se acaba, me matan, me roban, lo que sea. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo más claro que lo Zaffaroni lo pone increíble. La necesidad racional de la defensa, vienes tú, y no vienes tú, viene alguna persona ya, Juanita. Juanita mide 1,50 m. Juanita es una mujer belicosa. Y Juanita coge y empieza a molestar a Pepito. Y Pepito es un man que mide 1,90 m. Entonces yo te pregunto, si Pepita empieza a molestar a Juanito y Juanito dice, ella me está pegando un puñete, saca un cuchillo y se lo clava, ¿te parece racional? No. Para nada, ¿verdad? Entonces en ese caso la defensa justamente no es racional, pero ahora vengo y cojo y te invierto las cosas. Viene Pepito de 1,90 m a caerle a puñetes a Juanita que mide 1,50 m. Y Juanita ahí sí saca un cuchillo. ¿Te parece racional? ¿Qué piensas? Ah, ¿Qué piensas? O sea, imagínate, viene una criatura de 1,50 m, viene un man de 1,90 m a caerle golpes. si ¿Tú le viene a crees que ella pegar, a punta de golpes, dime, tú crees que ella a puñetes lo va a poder frenar no, al man? no. Entonces, en ese caso, la necesidad sí sería racional. Eso es lo que entran los penalistas a litigar. ¿Ya? De ahí. Tercero, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Esto a mí me encanta explicarlo porque es de matarse la risa. Te voy a poner el ejemplo más práctico. Vienen un día y a mí se me da la gana de ir a robar Fibeca. Yo voy a robar Fibeca, entro a Fibeca y cojo y entro con un cuchillo. No, ni siquiera con un cuchillo, entro con una ametralladora, entro con una pistola. Y yo al entrar con la pistola, me apareces tú con otra pistola.
Y como yo te veo a ti con la pistola y sé que tú me vas a matar a mí, yo te pego el tiro primero. Y yo me voy a la corte y digo, legítima defensa, porque si yo no le pegaba el tiro a él me iba a matar a mí. Pero ahí viene el juez y te dice, espérese un momentito, espérese un momentito. ¿Por qué usted le pegó por qué él le iba a pegar el tiro a usted? Si usted entró a querer robarle en su tienda. Es decir, usted provocó a la persona que actúe de esa manera y se defienda, y en tal sentido, usted encima viene y coge y le pega el tiro. Es decir, hubo una provocación. Claro que esa persona iba a sacar una pistola, pues, si usted lo entró a asaltar. ¿Sí me explico? Es decir, tienen que constituirse esos tres elementos para que pueda darse la legítima defensa. Y esta puede ser propia, es cuando es en defensa de tu derecho. Si te están disparando a ti, tú te defiendes. En defensa de terceros, puede ser en contra de tu familia, de tus hijos, de tu amigo. Y el tercero, que es el que es bien debatido en la práctica, que es en defensa del pudor. Si están intentando violar a una mujer y ella coge, saca una pistola y le pega un tiro, ¿hasta qué punto eso es considerado una legítima defensa? A mi parecer me parece perfecto. Pero eso en la práctica va y viene y la gente no lo ve todavía tan aceptado. Puede ser, o sea, ahí es el arte del penalista de que lo pueda razonar. Segundo, estado de necesidad. Tienes que entender que es un poquito diferente a la legítima defensa y debes tomarlo en cuenta porque a veces avala pregunta esta diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad. Entonces, si tú no le paras bola, te puedes estar confundiendo, aunque me imagino que tú ya lo conoces. Estado de necesidad es parecido al otro en el sentido de que las personas al proteger un derecho propio u ajeno causa lesión o daño a otro derecho o a otro bien jurídico. Pero se tienen que reunir tres requisitos. Primero, ahora bien, algo que tienes que tomar en cuenta en torno al estado de necesidad es que no solo es en contra de personas. El estado de necesidad también puede ser en contra de cualquier bien jurídico. Entonces yo te voy a dar un ejemplo. Te fuiste en un crucero increíble al Caribe, vacancísimo en esos cruceros que hay, y naufragas y quedas en una isla desierta. Y en esa isla desierta existen existen unos flamencos que están en peligro de extinción. Y tú en serio, y matar a esos animales es un delito, que probablemente esté tipificado aquí. Es más, ni siquiera en el Caribe, naufragaste en Galápagos. Y ahí están esos flamencos raros, que no les puedes hacer nada. Tú estás que te mueres de hambre, tú te mueres de hambre, y no tienes cómo comer. Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a matar a ese flamenco y me lo voy a comer. En ese caso, se constituye el estado de necesidad bajo las tres causales que te impone el Código Orgánico Integral Penal. Primero, que el derecho protegido está en real y actual peligro. Si tú no matas al flamenco, tú te mueres de hambre. Segundo, que el resultado del acto no sea mayor que la lesión que se quiso evitar. Aquí le ponemos en ponderación, ¿qué vale más? ¿Sebastián o un flamenco? O sea, una persona, obviamente. Y tercero, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial. Es decir, que si tú, en este caso, no tenías nada más que comer, si no lo comías, te morías. En tal sentido, se constituyen los tres elementos para que se dé el estado de necesidad. Y tercero, que es la última causa de la exclusión de la intejuricidad, es el cumplimiento de un deber legal. Esto no le tienes que dar mucha vuelta, esto es fácil de entender, es simplemente cuando tú, bajo un mandato de la ley, cometes un ilícito el cual está amparado. Un caso muy claro y creo que el más sencillo de todos es en el de los policías o militares, cuando los mandan a hacer algún tipo de requisa, por ejemplo, allanamiento o, o matan a alguien, por ejemplo, un policía en una persecución. Un policía no es que alega legítima defensa. Un policía alega cumplimiento de un deber legal, porque él dice, yo estoy protegiendo a la ciudadanía. Entonces, en tal sentido, mi conducta está amparada por el Código Orgánico Integral Penal. Y esos son los tres elementos
dentro de la exclusión de la antijuricidad. Ahora, en lo personal, esta es la parte que menos me gusta. En lo anterior, lamentablemente, muchos policías no saben eso y ya pues tienen miedo de matar a una Ya, persona. pero no solo, por si acaso, no solo tienes que tomar en cuenta que son los policías, es que el mismo ordenamiento jurídico no los ampara como debería. Los policías, para mí, un Estado sí debe tener bien regulado el poder punitivo, pero si hay unos abusos de derecho, como hay aquí en Ecuador, sí debería subir un poco la intensidad. Pero a los policías aquí les hacen cualquier cosa, medio tocan a alguien y los friegan. Entonces, como tú dices, tienes toda la razón, los policías no conocen esto. Ok, tercero, cuarto elemento, mejor dicho, culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? ¿En qué consiste? La culpabilidad es el conocimiento de que la conducta que tú estás realizando es antijurídica, es decir, que la conducta que tú estás realizando va en contra de la ley. Es decir, tú sabes que lo que estás haciendo está mal y tú cometiste eso, por ende eres culpable. Pero para que tú puedas haber cometido eso, se tienen que cumplir dos causales. La primera, que tu espectro cognitivo esté completamente consciente, es decir, que tú sepas lo que estás realizando, que no estés bajo sustancias psicotrópicas, que no estés drogado, que no estés en un estado de plena inconsciencia, en todas esas cosas. Y segundo, que cumplas los presupuestos de la ley. ¿Y por qué te pongo los presupuestos de la ley? Porque cuando tú eres menor de edad, tú no puedes ser tú no respondes como culpable para muchos delitos. Responde la persona que está a cargo tuyo. En este caso, pudiera ser, te conviertes en hasta llegar a los 18 años, en un inimputable. Entonces, en torno a esto que te estoy explicando, que es no solo la culpa, sino que eres una persona que está cuidando a otras, existe algo que se llama el deber objetivo del cuidado. ¿Qué es el deber objetivo del cuidado? ¿Cómo se come eso? ¿En qué consiste? No entiendo. Bueno, el deber objetivo del cuidado señala que a partir de determinadas normas y de determinadas leyes, ciertas personas tenemos una posición de garante en torno a otra persona o a un bien jurídico. Es decir, nosotros tenemos que actuar siempre con la debida diligencia para que en ese sentido tú no puedas incurrir en algún ilícito que tal vez no sea tu intención hacerlo, pero sin embargo lo terminas cometiendo. Entonces, hay cuatro formas en las que tú puedes vulnerar el deber objetivo de cuidado y constituir una conducta culposa, que son la imprudencia, la impericia, la negligencia y la no observancia. Esto de aquí no te lo voy a complicar. Esto, la misma palabra te dice lo que es cada uno. La imprudencia es una persona que actúa de una manera completamente sin ningún tipo de cuidado. Es decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana y hasta ahí llego. Primer caso. La impericia es la falta de experiencia, eso es facilito. Yo no soy médico y me meto a operarte del apéndice. ¿Qué carajo hago yo ahí? No tiene nada que ver. Y la negligencia es cuando tú eres una persona que sí está calificada para hacerlo, pero sin embargo no te tomas las precauciones suficientes para asegurarte que salga bien. Ejemplo, mala práctica médica. Y por último, inobservancia, es que tú no le tomas en consideración las disposiciones técnicas que existen, que esto pasa bastante en el mundo de los ingenieros. Un ingeniero que no mide bien, que no coge los cálculos, que no hace un estudio de suelo, entre otras cosas. Ahora, ya vimos las causas en las que existe la culpabilidad. Ahora vamos a ver las causas de inculpabilidad. O sea, causas en las que tú no le puedes exigir a la persona que entienda el injusto que cometió. Es decir, por más que yo te quiera imputar un delito, tú no entiendes lo que estás haciendo, tú no sabes lo que pasó. Ergo, no hay cómo se te pueda decir, ¿sabes qué? Te vas a ir a la cárcel o vas a ser condenado por esta conducta. Y se divide en dos tipos. Primero, trastornos mentales. En tres, en verdad. Trastornos mentales.
sustancias sujetas a fiscalización y minoría de edad. Y estos 4 se dividen a la vez en 2. Primero, en cuando al sujeto no le puedes exigir justamente la comprensión de la antijuricidad. Un trastorno mental, una persona que es esquizofrénica o una persona que sufre de algún padecimiento mental grave, él puede coger y puedes ir tú, Sebastián, y le dices, oye, anda y mata a esa persona lo puede hacer y ni siquiera se está dando cuenta de lo que hacen. Ergo, es inimputable, no tienes cómo hacerlo. Y segundo, es en los casos en que la persona puede que comprenda más adelante, en ese momento no tiene las capacidades para poder entenderlo. Yo mañana me voy y me meto esas cosas que se meten en los Twitch, estoy inhibido completamente y voy y te pego un tiro. En ese caso, puede ser, en ese caso, yo no soy inimputable porque lo estuve haciendo de una forma en la que no tenía conciencia alguna, primero. Y segundo, la minoría de edad, que tú sabes que hasta los 18 años, bueno, desde los 14 años puedes ir a la correccional, desde los 18 años puedes ir a la cárcel. Pero ese también es otro caso en el cual puedes caer en una causal de inculpabilidad. Ahora, esto que está aquí, la responsabilidad de embriaguez o intoxicación, es algo que tienes que tomar en cuenta porque Zavala también lo tomó bastante. La responsabilidad en embriaguez o intoxicación, y ahí puso entre paréntesis, salvo en los delitos de tránsito, porque en el caso de que tú cometas un delito, en el caso de que tú cometas un ilícito de tránsito bajo algún tipo de estas sustancias, es considerado de entrada un agravante. Es un agravante. Tú no puedes manejar borracho. Más claro, sí, lo importante de esta clase es no manejes borracho. Ya. Para que una persona sea responsable por embriaguez o intoxicación, hay los 5 casos, de los cuales 4 están estipulados en el COIP y el quinto te lo pone Zavala. Primero es en el caso que una persona está borracha y debido a un caso fortuito. ¿Tú sabes qué es un caso fortuito? ¿Sabes cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? Me imagino Ricky Benavides te suele enseñar eso. Sí, yo tuve, ¿cómo se llama? Preuniversitario con él. Él es ¿Cuál es la chiste, ¿no? diferencia? Ajá, correcto. El caso fortuito, a ver, entre diferencia Piénsalo, de solo fuerza mayor. escucha el nombre y razónalo. El caso fortuito, eh, cuando un acontecimiento impide algún cumplimiento. Más o menos, sí. Es cuando un acontecimiento que salga completamente de tus manos. Un acontecimiento que no esté bajo, no sea, tú no puedas ser responsable en torno a ese acontecimiento. Por ejemplo, un siniestro de tránsito, podría ser. Ya, correcto, ese es un caso fortuito. Y fuerza mayor es cuando se trata de algo que es completamente ajeno a cualquier agente externo. Un caso de fuerza mayor es un terremoto, un tsunami. O sea, eso es algo en lo que ya tú ya no puedes ser responsable de ninguna manera. Entonces, si esto se deriva de un caso fortuito y el toxicómano, o mejor dicho, la persona bajo las sustancias, comete un ilícito, no hay responsabilidad alguna. O sea, él en verdad no tuvo la culpa. De ahí, si deriva de caso fortuito y no es completa, esto quiere decir que si hubo un caso fortuito, como tú dijiste, pero no digamos ilícito de tránsito, si, a ver, pensar un caso que se acople a alguien borracho, un incendio, un incendio, pero tú no estabas completamente inhibido, sino que todavía tenías un poco de noción de lo que estaba pasando. Y tú me vas a preguntar, ¿y cómo carajo el juez va a saber si tienes o no tienes noción? Porque en el momento que a ti te hacen el alcoholímetro, se puede ver claramente el grado de alcohol. Y dependiendo del grado de alcohol, te van a decir si tienes ni medio, alto o estás completamente inhibido. De ahí, si no deriva de caso fortuito, es decir, si estás borracho completamente, no excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad. Es lo mismo que nada. Es decir, si tú lo hiciste y simplemente pasó, por más que estuviste borracho, igual vas a responder penalmente.
Y por último, si es premeditada, es decir, si tú vienes y dices, yo quiero matar a tal persona y para matarlo me voy a emborrachar, en ese caso es considerado un agravante. ¿Sabes qué es un agravante? Un agravante es un No, elemento, hay en los tipos penales hay agravantes y atenuantes que se encuentran en el artículo 88. Los agravantes son elementos que hacen que el delito, que la pena del delito suba. O sea, son casos en los que hacen que el delito sea peor de lo que tuvo que haber sido. Y atenuantes son causales bajo las cuales tú haces cosas, entre comillas, buenas que hacen que te rebaje la pena. Entonces, un agravante puede ser, por ejemplo, cometer el delito en la noche. Un atenuante puede ser ayudar a la persona apenas cometiste el ilícito, entre otros. Y por último, el quinto, si es un adicto habitual, o sea, si es una persona adicta, una persona que toxicómano así diagnosticado, esa persona es inimputable. ¿Por qué? Porque ya es una condición que tiene que le altera la psiquis. Ahora, errores. Esto aquí lo dejé para el final porque es una parte nueva en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahorita llegando a esto, quiero que te des cuenta de la ecuación que armamos. Tuvimos el acto y la conducta, de ahí tenemos el tipo, más el tipo tenemos la antijuricidad, y más la antijuricidad tenemos la culpabilidad. Es decir, sea todo. Dentro de la tipicidad existe algo que se llama el error de tipo, que esto recién en la reforma fue añadido. ¿Qué es el error de tipo? Es cuando una persona obra o comete un ilícito sin saber los elementos del tipo objetivo. En estos casos se excluye el dolo, porque la persona no lo hace con la intención de decir yo quiero cometer esto de aquí, pero sin embargo causa el ilícito. Y siempre lo tiene que hacer justamente en un caso en que se supone que la persona, como te dije, no se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Y esto recae sobre la tipicidad. Entonces, te voy a poner el ejemplo de Zaffaroni, que te voy a demostrar que el caso puede ser, porque el error puede ser vencible o invencible. El caso es así. Vengo yo y me gusta a mí cazar. Y como me gusta cazar, voy y me meto a y voy a un lugar de tiro en el que se supone que solo hay animales. Ahí no tengo por qué andar habiendo ser humanos. Pero resulta que tú andas de excursión y tú te metes por ahí a cazar, a cazar también. Yo cojo, te veo ahí, según yo, un venado, le disparo y en vez de darle un venado, eras tú el que estabas caminando. Que tú en ningún momento tuviste que haber estado caminando por ahí, ¿verdad? O te voy a dar otro ejemplo, que aquí me voy a poner un poco ya más drástico. Digamos que tú tienes, ¿cuántos? 19, 20, me imagino. Ya, digamos que tienes 20. Bueno, tú con 20 años, tú claramente puedes entrar a una discoteca, ¿verdad? Tú no tienes pito. Y digamos que tú vas a una discoteca y te encuentras una man guapísima. Guapísima, se toman los tragos, así, todo chévere, que una cosa, que la otra. Ya te la llevas a tu casa y pasa lo que tiene que pasar. Resulta después que te enteras que la chica tenía 18 años, tenía 16 años. Y te quieren a ti coger por el delito de estupro. En este caso es un error de tipo. ¿Por qué? Porque bajo la conducta en la que tú actuaste, tú en ningún momento esa chica tuvo que haber entrado a ese lugar. Entonces tú asumiste que ella era mayor de edad, porque se encontraba en un lugar de gente mayor de edad. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso, se constituye el error de tipo. Pero ahí vienen los dos casos, el error de tipo vencible e invencible. El que a nosotros nos interesa siempre es el invencible, porque ese es en el único en el que te puede excluir, en el que te puede excluir como que la condena, en el que puedes salir, en el que puedes salir justamente libre. Porque si el error de tipo es vencible, es decir, si la persona pudiste haberte dado cuenta de que, no sé, de la nada ella te dijo, es verdad, se supone que las personas tienen que ser mayores de 18 años para estar ahí,
pero sin embargo ella te dijo a ti que tenía 16 y a ti no te importó, tú seguiste con ella, en ese caso tú no puedes alegar error de tipo. ¿Por qué? Porque tú sí sabías. Pero en el caso de que sea invencible, de que no había forma alguna en la que tú supieras que esa niña tenía 16 años, en ese caso sí puedes alegar el error de tipo, porque se convierte en invencible. ¿Sí lo cachaste? Porque si no entiendes o tienes alguna duda, dímela con confianza. O sea que esta man ha sido Batracio. Porque, o sea, Ajá, más claro, ajá, qué lámpara. exacto. Pero eso pasa. Y ahora, está el otro tipo de error, que es el error de prohibición. ¿Qué es el error de prohibición? Es cuando el autor obra pensando que lo que está haciendo es legal. Esto te voy a poner el ejemplo más claro. Yo no sé si tú sabes, pero hay en ciertos países, ahorita vamos a hablar de un caso actual de Afganistán, en el que es normal que las personas, los maridos, le puedan pegar a sus esposas. Les pueden pegar, o sea, ellos les pueden meter puñetes así si las mandan a hacer alguna cosa. Bueno, en ese caso, este afganistano, ahorita con todo el problema, emigra y se viene a Ecuador. Y un día bravo, la esposa le faltó el respeto y este mal le mete una puñetiza. Pero que tú le pegas a una mujer y peor a una persona del núcleo familiar es un delito aquí, ¿o no? Claro que es un delito. Entonces, en ese caso, él estaba actuando creyendo que su conducta estaba amparada en el ordenamiento jurídico. Pero, sin embargo, esa conducta en verdad no estaba amparada, porque acá en Ecuador así no funciona. Pero eso constituye un error de prohibición, porque él va a venir y va a decir, oye, pero eso es legal, yo sí puedo hacer eso, pero en verdad eso no es legal aquí, tal vez en otro lado, tal vez en otro lugar, pero eso pasa. Sucede muchísimo este caso con los extranjeros. Este error de prohibición es directo o indirecto. El caso que yo te di es en el error de prohibición directo. O sea, la persona en serio cree que lo que está haciendo es completamente legal cuando en verdad es ilegal. Y el error de prohibición indirecto, o sea, el contrario, es el que la persona sabe que la conducta está prohibida. O sea, sabe y dicen, yo sé que hacer esto está mal, pero sin embargo la realiza. Y el caso más claro es el de la legítima defensa. Una persona que viene y medio le están hablando y pa, te cae y te hace de todo. Y él dice, no, 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 yo estoy amparado en la legítima defensa. Pero ahí vienes tú, que eres el juez, y dice, oiga, pero espérese un momentito. Usted le andaba encamando cosas a su enamorada antes de que él le entre a pegar. O sea, ¿cómo es eso? Sí, sí, cachas. Igual que los otros, error vencible, error invencible. Eso no cambia. Y las diferencias entre los dos son las que ya te expliqué hace un momento, es que el uno actúa sin conocimiento, es decir, no sabe que lo que está haciendo está mal, y el otro es consciente de lo que está haciendo, pero piensa que es legal. Bueno, tentativa, esto ya te lo expliqué, que era el delito frustrado, y la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Y creo que con esto terminamos, que es la autoría. Tú me preguntaste hace tiempo sobre el autor directo, los cómplices y todo eso. Aquí nosotros tenemos 4 tipos. Tenemos el autor directo, que es el que va y mata a una persona. De ahí tenemos el autor mediato, que se divide en 4. Esto de aquí a mí me lo tomó Zavala en mi examen, que me dijo que le explique sobre los 4. Yo te los puse aquí con nombres, para que así él los explica y es más fácil de entender. Pero ya es cuestión tuya de cómo te los aprendes, pero yo te los voy a explicar. El primero es el instigador. ¿Quién es un instigador? Un instigador es una persona que va y te aconseja que cometas una infracción. Es decir, que tú no puedes cometer la infracción o no quieres cometerla, pero sin embargo tú le dices a otra persona a que vayan y la cometan. Un ejemplo de un instigador es las personas que les dicen a sus parejas que vayan y cometan un suicidio. Ese es un autor mediato. Un ejemplo. Otro ejemplo es la orden, que esto en los delitos de delincuencia organizada es lo que se ve muchísimo. Pero ese ahí siempre hay un problema en la práctica porque también lo confunden con el poder de mando. La orden
no hay que darle vueltas, es quien ordena a la otra persona que cometa una infracción. Yo soy tu jefe, tú vas y matas a esa persona o lo defraudas, lo que sea. Punto. Tercero, coerción. Es quien viene y me dicen a mí, oye, si tú no vas y te robas ese banco, mato a tu familia. Fácil. Y por último, poder de mando, que es el que te digo que a veces se lo ve o no se lo ve en los casos de delincuencia organizada, es cuando hay una orden jerárquico y el mayor le dice al menor. Y por último, el coautor es la pluralidad de autores, porque no siempre hay uno solo, a veces hay autor mediato, el instigador, el poder de mando, hay algunos. Y por último, ya, la participación en segundo grado, que se divide, que son los cómplices. Bueno, no los cómplices, porque esa palabra ya está derogada, no la usen. Son las personas que colaboran de alguna manera u otra. Tienes los primarios y los secundarios. Los primarios son los que hacen antes del cometimiento del delito. Es algo que es necesario para que el delito se dé. El que maneja la camioneta mientras roban el banco. Y secundarios es la cooperación que no influye en la realización. ¿Qué quiere decir con eso? Las personas que son encubridores, por ejemplo. Encubridores. Y ahora, para terminar, tenemos el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Ese es un silogismo latín que se llama camino al delito, en las cuales al derecho penal solo nos interesan la etapa externa, como te expliqué, solo nos interesa lo que se materializa, que son la tentativa, la ejecución y los actos de consumación. El resto de toda la etapa interna del iter criminis, o sea, de lo que yo quiero llegar con el delito, en verdad no le interesa al derecho penal, no es punible. Es decir, la ideación, la deliberación, los actos preparatorios, mientras no hagas un daño externo, no tiene nada que ver. Y déjame decirte que con eso te he explicado absolutamente todo lo que van a ver en teoría del delito, no sé el día que tengan el examen. Y ya, eso es lo que te quería explicar. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, acotación?